Bueno, pues aquí tenemos un ejercicio para hacer una representación gráfica. Nos dan en este caso una tabla de valores y nos piden en el apartado A que representemos la presión frente al volumen. Ya sabéis que al representar la presión frente al volumen, lo que me están pidiendo es que en el eje Y coloque la presión y en el eje X u horizontal coloque el volumen. Bueno, pues vamos a proceder a la representación gráfica. Bueno, pues aquí tenéis lo que sale. Obtenemos una línea que se aproxima a los ejes, que se llama una hipérbola, este tipo de líneas, pero lo que nos interesa es qué tipo de relación implica que hay entre la presión y el volumen. Pues viendo esta línea y sabiéndose la teoría que hemos explicado en clase, podemos decir que la presión es inversamente proporcional al volumen. Esa es la relación que hay entre las dos magnitudes. Como estabais viendo, ya en la tabla ya se veía que al aumentar el volumen disminuye la presión, pero no sabíamos si era proporcionalmente o no. Así que esta gráfica es lo que nos corrobora, que ambas magnitudes son inversamente proporcionales. Bueno, ahora nos preguntan que determinemos la ecuación que relaciona la presión y el volumen para este caso. Es decir, nos están pidiendo la ecuación de esa línea. Para eso podemos hacerlo de dos formas. La manera más correcta sería teniendo en cuenta que si P es inversamente proporcional a V, esto tiene como consecuencia que P es directamente proporcional a la inversa de V. La inversa de V es 1 dividido entre V. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es dividir 1 entre el valor de V que tenemos en esta tabla, 1 entre 1, 1 entre 3, 1 entre 5, 1 entre 10, ¿de acuerdo? Y volver a hacer una representación y en ese caso obtendremos que la gráfica será entonces directamente proporcional, por lo tanto tendremos que obtener una línea recta. Bueno, pues esto que tenéis aquí es lo que se obtiene. ¿Veis? En la gráfica hemos dividido, como veis ahora aparecen otros valores, ahora aparece el valor de 1 dividido entre V, estos son los resultados que hemos obtenido y seguimos conservando los valores de la presión. Bien, ahora como habíamos previsto, nos ha salido, como veis, una línea recta. Y la ecuación de una línea recta, si recordáis de las directamente proporcionales, era I igual a M por lo que haya representado en el eje X. Bien, M o si queréis llamarlo K. Ahora vais a ver por qué. Acordaros que en las inversamente proporcionales la relación era I igual a K dividido entre X según matemáticas. Ahora vamos a ver que M y K van a ser el mismo valor. Depende simplemente de cómo escribamos las cosas. Ya veréis. Cogemos dos puntos porque ahora tenemos que calcular cuánto vale la pendiente. ¿De acuerdo? Así que cogemos dos puntos. Por ejemplo, este punto se lee bien y este punto también se lee bastante bien. Y acordaros que la pendiente se define como el cociente entre la altura de este triángulo que nosotros hacemos aquí imaginario, ¿vale? Medimos esta altura entre su base, ¿de acuerdo? Esta altura se lee de las coordenadas IB, la del punto B, menos la del punto A. Pues igual, 100 menos, si os fijáis aquí, 20. Dividido entre la coordenada correspondiente a 100, que como veis es 1, menos la coordenada correspondiente a 20, que como veis es 0,2. Bien, si hacemos la cuenta, la pendiente vale 80 dividido entre 0,8. Y esto nos da un valor para la pendiente de 100.
Así que nuestra ecuación sería que la I para nosotros es la presión, es igual a M. La M para nosotros toma el valor 100 por la X, y la X en nuestro caso es 1 partido por V. Acordaros que estábamos representando frente a ese dato. Bien, pues la ecuación para nosotros, si queremos, podemos pasar esta V aquí, o bien podemos dejarlo tal y como está escrito de esta manera. Bien, ¿veis ahora por qué decía que M es igual a K? Si os fijáis y comparáis esta ecuación de aquí abajo con esta de aquí arriba, veis que la K, que la hemos sacado de la pendiente de la otra gráfica, es exactamente el mismo valor, o se corresponde con el valor de M. Bueno, ahora vamos a ver el otro camino para hacerlo. Es un poco más sencillo que este, pero no es tan correcto. Aquí no vais a notar o no vais a percibir esa diferencia porque la tabla que yo os he dado al principio de presión y volumen, esa tabla de datos estaba calculada matemáticamente. No eran datos experimentales que se han tomado en un laboratorio. Y entonces vais a ver que las cosas salen tan sumamente clavadas que no vais a notar la diferencia y vais a decir, esto es más sencillo, pero bueno, sí la hay. Luego en la práctica sí la hay. La manera correcta es la que acabo de explicar. Pero bueno, esta que explico ahora puede servir igualmente. Vamos a poner esto hacia arriba. Bien, nos ponemos esto aquí más pequeñito para tener todo el problema a la vista. Bueno, pues vamos a ver cuál es esa segunda forma de hacerlo. Vamos a poner aquí un separador y ahora empezamos con la segunda forma. Bien, si os fijáis en la primera tabla, en esta de aquí, una forma de escribir la relación cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, nosotros la ecuación que tenemos en esa gráfica de ahí arriba, también la podemos escribir de esta manera, como que el producto de la variable y por la variable x es igual a la constante. Bueno, pues vamos a hacer eso. Si multiplicamos el valor de la y, que en nuestro caso es la presión, por el valor de la x, que si fijáis es el volumen, esto me tiene que salir el valor de K. Vamos a comprobarlo. Con el primer dato, 1 por 100, 100. 3 por 33,3333, hemos cortado en algún momento, veréis que es 100. Con el siguiente dato, 5 por 20 igual a 100. Si repito esto con todos los datos de la gráfica, se me va a repetir este valor. K es igual a 100. Por lo tanto, otra forma de llegar a esta ecuación es diciendo que el producto de P por V, en mi caso, siempre tiene que valer 100. Como veis, se obtiene la misma expresión que anteriormente. Si yo la expresión de antes la escribo quitando la V del denominador, esta expresión me va a quedar como que P por V es igual a 100. Es decir, exactamente el mismo resultado. Bueno, como veis, ahora han aparecido dos nuevas preguntas. ¿Por qué? Bueno, pues porque quiero demostraros para qué sirve esa fórmula que nosotros acabamos de sacar, la de que P por V es igual a 100. Con esta fórmula podemos saber, por ejemplo, a un volumen determinado qué presión tendrá el gas y viceversa, a una presión dada, cuánto volumen ocupará el gas. Eso es lo que nos permite hacer esta ecuación. En el primer caso se nos pregunta por el volumen que ocupará cuando la presión sea de 50 atmósferas. Bien, pues vamos a coger la ecuación. Yo sé que P por V tiene que ser igual a 100. Así que sustituyo mis datos. P que vale 50 por V es igual a 100. Si despejo V, 100 partido por 50 me sale que el volumen que ocupará será de 2 litros. Ya está, solucionado. También lo podía haber buscado en la gráfica, pero es más complicado de ver porque los datos obtienen unos valores muy grandes y yo no tengo la gráfica tan graduada como para poderlos ver perfectamente. En el siguiente caso es lo contrario, me preguntan que qué presión cuando el volumen del recipiente, o sea, el volumen que va a ocupar el gas, sea de 35 litros.
Bueno, pues volvemos a la ecuación. P por V tiene que ser igual que 100, por lo tanto, P por 35 es igual a 100. Despejo y me sale que P es igual a 100 dividido entre 35, lo cual nos da un valor para la presión de 2,9, redondeando, atmósferas. Bien, pues este es el valor que nos pedía. Esta es la utilidad que tiene la ecuación. Bueno, pues ahora tenemos un ejercicio en el que se nos pide que hagamos la representación gráfica de la posición que ha ido ocupando un móvil en diferentes tiempos. Nos dicen que representemos posición frente a tiempo. Acordaros, esto significa que la posición la tengo que poner en el eje vertical y el tiempo lo tengo que poner en el eje horizontal o eje de las X. Si hacemos esto, obtendremos esto que veis aquí en la gráfica. Bien, pues ¿qué tipo de relación guardan la posición y el tiempo? Nos ha salido una línea recta, como veis, con una determinada pendiente, pero en este caso el punto de corte con el eje Y está en el punto Y igual a 5. En este caso la Y es la posición X. Bien, no pasa por el punto 0, 0, sino diríamos que es directamente proporcional. Bueno, pues en nuestro caso, este tipo de relación se llama relación lineal. Y la ecuación que corresponde a una relación de este tipo es una ecuación del tipo Y igual a m por x más n. Recordamos, la n es la ordenada en el origen, es decir, este trocito de aquí lo leemos directamente en la gráfica y es n, por lo tanto ya sabemos lo que vale. Aquí n vale 5. La pendiente la sacamos de la inclinación que tiene la recta. Como siempre la pendiente tenemos que tomar dos puntos, que por comodidad uno podría ser este, que ya sabemos sus coordenadas, y por ejemplo este del final, que también se lee bien. Podemos coger los dos puntos que queramos. Entonces vamos a calcular la pendiente, ya que sé que n vale 5, vamos a calcular la pendiente. Y la pendiente la calculamos, acordaros, dividimos la altura del escaloncito, o sea, la diferencia de las coordenadas de esos dos puntos que hemos cogido, por ejemplo, este es el A y este es el B, dividido entre su base, xb menos xa. Bien, la coordenada Y del punto B, pues la leo en el eje vertical, sería 25, menos la coordenada Y del punto A directamente está en el eje, por lo tanto 5, la lectura es fácil. Coordenada X de este punto B, la leo en el eje X, 10, menos la coordenada X para 5, que sería 0. Por lo tanto aquí la pendiente vale 25 menos 5 son 20, dividido entre 10, la pendiente vale 2. Así que mi ecuación para esta línea recta será que la variable y en mi caso es x, posición, os recuerdo, lo escribimos aquí pequeñito, que la posición es igual a la pendiente, que es la letra M, 2, por x, que en mi caso es el tiempo, lo que he representado en el eje de las x, más n, que en mi caso vale 5. Así que esta es la ecuación que me relaciona la posición con el tiempo. Con ella puedo conocer en cualquier instante, para cualquier valor de t, cuál es la posición del móvil, o bien, si me indican una posición, cuánto tiempo va a tardar en alcanzarla. Pues bien, para ver la utilidad de esa ecuación tenemos estos dos apartados, B y C. Empezamos por el B. ¿Cuánto tiempo tardará el móvil en alcanzar la posición 55 metros? Me preguntan por el tiempo y me dicen que la posición es
55 metros. Bueno, pues cogemos nuestra ecuación, x igual a 2 por t más 5, donde pone x tenemos que poner 55, donde pone t es lo que tenemos que averiguar. Este 5 que está sumando pasaría restando, así que 55, empezamos a resolver, menos 5 es igual a 2 por t. O sea, 50 es igual a 2 por t. Este 2 que está multiplicando, pasaría dividiendo, por lo tanto, 50 dividido entre 2 es el valor de t. Así que t vale 25 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en encontrarse en la posición 55 metros va a tardar 25 segundos. Seguimos por el otro apartado. Dice, ¿qué distancia habrá recorrido entre los instantes 15 y 20 segundos? Bueno, pues tenemos que calcular cuál es la posición a los 15 segundos y cuál es la posición a los 20. Y esa diferencia será la distancia que ha recorrido. Así que averiguamos la posición a los 15 segundos utilizando la ecuación que nos ha salido. La ecuación os recuerdo que es 2 por t más 5, pues la posición a los 15 segundos sería 2 por 15, que es lo que tenemos que escribir en el valor de t, más 5. Esto da un resultado de 2 por 15, 30, más 5, 35 metros. Eso quiere decir que en el instante 15 segundos se encuentra en la posición 35 metros. Por otro lado, la posición a los 20 metros la averiguamos exactamente igual. 2 por 20 más 5 igual 2 por 20, 40, 45 metros. Bien, ¿cuál es la distancia que ha recorrido? ¿Cuál es la distancia? Sería, pues si yo al principio me encontraba en el punto 35 metros y después me muevo y estoy en el punto 45 metros, lo que he recorrido es ese cachito. ¿Cómo lo averiguamos? 45 menos 35. Así que he recorrido una distancia de 10 metros. Distancia igual a 10 metros. Este es el resultado a lo que me preguntan. En este caso tenemos una serie de datos de posición frente a tiempo. Nos piden que representemos y que así averigüemos la ecuación del movimiento, es decir, la relación o la ecuación que liga la x con la t, la posición con el tiempo. Bueno, pues empezamos a representar y se obtiene que corresponde a una parábola. La ecuación de la parábola es del tipo variable representada en el eje y es igual a un coeficiente a por la x al cuadrado más b por la x más c, es decir, un polinomio de segundo grado. ¿Cómo averiguamos a, b y c? Porque este es nuestro problema, averiguar cuánto valen esos valores. Bien, pues c se lee directamente porque es la ordenada en el origen. Es decir, el punto de corte con el eje y. En este caso c vale 10. Lo leemos directamente aquí en la gráfica. Esto sería c. Y para calcular los parámetros a y b necesitamos hacer un sistema de ecuaciones. Bien, vamos a tomar entonces dos puntos cualquiera de la parábola y con ellos vamos a plantear ese sistema de ecuaciones que necesitamos. Por ejemplo, un punto va a ser el punto que tiene de coordenada x el tiempo 2 y de coordenada y la posición 22. Otra, por ejemplo, va a ser el siguiente punto, que tiene de tiempo 4 segundos y de coordenada de posición, la coordenada y sería 38. Bien, pues vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Sustituyendo en la ecuación de arriba, donde pone y tengo que escribir x, porque esa es la variable que tengo en ese eje. A es el parámetro que quiero calcular, por x al cuadrado, que será t al cuadrado, más b por t
más c. Así se quedaría mi ecuación de una parábola general a mi caso particular en el que tengo representado en el eje Y la posición y en el eje X el tiempo. Y ahora vamos a sustituir los puntos. Donde ponga X pongo 22 es igual a por 2 al cuadrado más B por 2 más C, que ya sé lo que vale arriba. La otra ecuación que voy a obtener va a ser que 38, que es el segundo punto, igual a por 4 al cuadrado más B por 4 más 10. Bien, vamos a arreglar estas expresiones dejando la A y la B en un solo sitio. Pasamos el 10 con el 22 y me quedaría 12 es igual a 4A más 2B. Y de la ecuación de abajo obtengo, pasando el 10 hacia el otro término de la ecuación, me quedaría que 28 es igual a 16A más 4B. Como veo ya aquí tengo el sistema de ecuaciones y en este caso me interesa casi simplificar porque estoy viendo que 12, 4 y 2 son divisibles, 28, 16 y 4 también son divisibles, la de arriba por 2 y la de abajo por 4. Así que para utilizar números más pequeños en mi cálculo y facilitarlo, vamos a simplificar las ecuaciones. La de arriba me quedaría, dividiéndolo todo por 2, sería 12 entre 2, 6, 4A entre 2, 2A, más 2B que dividido entre 2 quedaría B. La de abajo quedaría 28 dividido entre 4, 7 igual 16 dividido entre 4, 4A, más 4 dividido entre 4, B. Bueno, pues ya tengo aquí el sistema de ecuaciones planteado, bastante más simplificado y exactamente el mismo que el anterior, un sistema equivalente. Bien, pues estoy viendo aquí que me interesaría sustituirlo, resolverlo más bien por eliminación, quitando la B. Cambiamos de signo, por ejemplo, este de arriba, menos, 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 y sumamos 7 menos 6, 1, igual a 4 menos 2, 2A, y más menos B, que sería. Por lo tanto, de aquí saco que A vale 1/2, es decir, 0,5. Ya tengo el parámetro A. Vamos a calcular el parámetro B de cualquiera de las ecuaciones anteriores. Por ejemplo, si despejo de la segunda, podría escribir que B es igual a 7 menos 4A. Sustituyo A por su valor, serían 7 menos 4 por 0,5, serían 7 menos 2, que son 5. Así que ya tengo que A vale 0,5, que B vale 5 y que C, desde el principio lo sabía, vale 10. Pues con los parámetros ya calculados, la ecuación que liga la posición o que me indica la posición con el tiempo, como varía, tiene esta forma. En mi caso, 0,5 por t al cuadrado más 5 por t más 10. Esta ecuación que tenemos aquí me va a permitir calcular a cualquier tiempo en qué posición se encuentra el móvil. O bien al revés, me pueden dar una posición y que yo averigüe el tiempo. En este caso tendré que resolver una ecuación de segundo grado. Vamos a ver algún ejemplo. Como ejemplo, para ver qué uso se le da a esta ecuación que acabamos de averiguar, tenemos esta pregunta. Determina la posición en la que se encontrará el móvil al cabo de 20 segundos. ¿Qué distancia habrá recorrido desde que comenzó su movimiento? Vamos a empezar con la primera parte. Vamos a utilizar la ecuación para saber cuánto vale x si t vale 20 segundos. Así que nos dan de dato t 20 segundos y nos están preguntando por el valor de x. Cogemos la ecuación, x es igual a 0,5 por t al cuadrado más 5 por t más 10. Y sustituimos el valor de t por 20. X igual a 0,5 por 20 al cuadrado más 5 por 20 más 10. Bueno, si hacemos las cuentas, vemos que x es igual a 400, que es 20 al cuadrado, por 0,5, 200, más 20 por 5, que serían 100, más 10. Pues se encuentra en una posición igual a x 310 metros.
Esa es la posición a la que se encuentra al cabo de 20 segundos. Pero la segunda parte me pregunta por la distancia que ha recorrido desde que comenzó su movimiento. Cuando comenzó su movimiento, nosotros sabemos, por la gráfica se ve rápido y si no utilizaríamos la ecuación, pero nosotros sabemos que al iniciarse el movimiento nos estamos refiriendo a que el tiempo valía 0 y cuando el tiempo valía 0, tanto si sustituyo en la gráfica, como veis aquí, 0, 5 por 0 más 5 por 0 más 10, esto sale 10, como si me voy a la gráfica directamente a leerlo, para el tiempo 0 el valor de la posición es 10, pues tendré que hacer la cuenta, tendré que hacer la diferencia. 310 menos 10, que era la posición en la que se encontraba al principio, pues resulta que ha recorrido una distancia de 300 metros de distancia. Este sería el resultado que me piden en la segunda parte.